versículo 5. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve a acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y esto es palabra del Señor. Y usted se puede sentar en esta mañana. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Mire, casi siempre cuando usted está mirando las crisis, y todos nosotros miramos la crisis de una manera externa. Todo el mundo está hablando de crisis en Puerto Rico. Todo el mundo. Crisis política, la crisis fiscal, la crisis económica, la crisis social, los problemas de la criminalidad, los problemas económicos, de salud, de infraestructura que tiene este país, de justicia. Y usted prende la radio en la mañana y lee los periódicos y la gente está hablando de crisis externa. Tenemos la tendencia de mirar hacia afuera y nunca miramos hacia adentro. Siempre estamos mirando la casa del vecino y nunca miramos nuestra casa, ¿verdad? Y cuando son crisis miramos hacia afuera. Pero yo le quiero hablar de una crisis que no es externa. Aquí hay una crisis, pero es una crisis interna. Es una crisis de propósito, de llamado, de una nación que está en peligro, de un pueblo que habla de Dios, pero que se ha alejado de Dios. De una nación escogida, señalada por el Señor, pero que se había sentado a dejar que las cosas siguieran ocurriendo y se habían cruzado de brazos. Y partiendo de la ancioma que hay en la palabra que dice que tú nos hiciste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos. Yo voy a establecer esta predicación esta mañana. ¿Cuántos saben que fue Dios quien nos hizo? Así que si Dios me hizo, yo tengo que partir desde ese punto para establecer todas las demás cosas. ¿Para qué Dios me hizo? Una pregunta que yo me tengo que hacer esta mañana. Porque la Biblia revela y habla de la revelación de Dios, que Dios no hace nada si no tiene un propósito determinado. Dios no crea nada si no hay un fin específico. El escritor bíblico hablando dice que el que empezó la buena obra, ¿qué dice? La terminará. ¿Cuántos lo creen? Quiere decir que estamos trabajando con un Dios que empezó algo y que lo quiere terminar. Y no solamente que lo quiere terminar, sino que lo va a perfeccionar. Él perfeccionará en mí lo que ha empezado. ¿Cuánto pueden decir amén en esta mañana? Dice que hay un joven en el templo. Los historiadores dicen que la nación estaba en crisis. Guerras, hambres, problemas políticos. Pero la gente que Dios había llamado a establecer el orden, a hablar de Dios, partiendo de la verdad absoluta, hermano, porque quiero decirle que nosotros vivimos en una época que se llama el posmodernismo. Las verdades absolutas han desaparecido. Todo se ajusta a mi manera de pensar, a mi conveniencia, a mis deseos y a lo que yo pienso y lo que me hace sentir más cómodo. Pero hay una verdad absoluta, hermano.
hermano. Dios es Dios y fuera de Dios no hay Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Una verdad. No hay otro Dios fuera de Dios. ¿Le gusta a quien le gusta? ¿A quien no le gusta? Cristo hablando dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Esas son canciones, hermano. Verdades absolutas. No pueden ser borradas. Y partiendo de esa premisa, esto es una nación que Dios ha llamado, un pueblo que Dios ha escogido. Qué bueno ser escogido por Dios. Quiero decirle que ser escogido por Dios es un privilegio. Cuando Dios me escoge a mí, yo soy privilegiado, es privilegiado. Yo me puedo sentir privilegiado poder subir al altar y cantar un cántico a Jehová. Poder subir al altar y poder predicar la palabra del Señor. Yo quiero decirte algo más en esta mañana. Esos talentos que tú tienes, esos talentos de música, esos talentos de orador, esos talentos poéticos, esos talentos de compositor, esos talentos de poder hablar bien, ese don de gente, esa capacidad de liderazgo que tú tienes, gloria sea al Señor, esa capacidad de consejo que Dios te ha dado, esas palabras de sabiduría vienen de Dios. De Dios son dádivas, son talentos, son capacidades que Dios ha depositado en ti, gloria sea al Señor. Por eso en esta mañana cada uno de nosotros se tiene que sentir privilegiado, porque Dios te ha escogido para un propósito. Es un privilegio cantar. Es un privilegio tocar un instrumento. Hay gente que tiene la capacidad, son como dulces, hermano. Eso se le llama don de gente. Y atraen, se mueven por una esquina y con él se van 5 allí. Convocan y todo el mundo lo escucha. Tienen el don de gente. El don de reunir y grandes masas. Yo sé que esto no le va a gustar a unos cuantos aquí lo que voy a hacer ahora, pero Muñoz Marín tenía el don de gente. Tenía la capacidad de reunir grandes masas, hermanos. Y después hablaba con una elocuencia, con un verbo, una capacidad de oratoria tremenda para convencer a la gente. Me voy más allá todavía, Pedro Albizu Campos tenía la capacidad, el arte de hablar, hermano. José Martí, gloria sea al Señor, un orador increíble, un misionario, alabado. Ya llevo 3, ya me tienen que decir independentista de clavo pasado. Oh, gloria a Dios. Pero vamos a inclinar la balanza. Luis Ferrea, ahora se está inclinando la balanza. Era un tremendo hombre de negocio, un tremendo músico, un compositor, un hombre de Estado, un caballero. Oh, gloria sea al Señor, un político extraordinario, un hombre, gloria sea al Señor, que tenía la capacidad de establecer diálogo. Esos son dones y capacidades que Dios le da a la gente para un propósito determinado. Y en esta mañana tiene que lanzarse la pregunta y te la tienes que hacer tú: ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me ha escogido? ¿Por qué tengo este don? ¿Por qué tengo esta capacidad? ¿Por qué tengo estos talentos? ¿Qué hay aquí en este escenario? Una nación en crisis. Un pueblo que no tenía dirección. Se había quedado gravitando en el mismo lugar. Gravitando en el mismo lugar. No se movía. En el mismo lugar. En el campo le llaman a eso: no sacaba los pies del plato. Y de momento dice que Dios habla. Qué bueno cuando Dios habla, porque la voz de Dios produce dirección en mi vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Produce un propósito en mi vida. La voz de Dios empieza a construir en mí
La voz de Dios hace que yo reflexione de dónde estoy parado y hacia dónde voy. La voz de Dios crea en mi conciencia del tiempo que estoy viviendo, de la época. Mire, la época no es fácil. Los tiempos no son fáciles. Gloria sea el Señor. Hay crisis nacional, pero Dios está llamando a una iglesia que mire hacia